Abordamos en la clase del día jueves indicamos que el proceso no era ni más ni menos que una serie de etapas sucesivas que perseguían un fin. Expliqué yo que ese proceso judicial perseguía dos fines o dos objetivos, un primario y un secundario. Que el secundario era la solución de un conflicto entre dos partes y el primario, el más importante, era el mantenimiento de la paz social. Hablé de una clasificación de los procesos, atendiendo a su función en procesos de conocimiento, ejecución y cautelares, atendiendo a su subordinación en principales accesorios, atendiendo a su estructura en contenciosos y voluntarios. Bueno, hicimos un resumen de todo eso. Bueno, dentro del proceso, dentro de ese proceso, surge una relación procesal, normalmente entre alguien que pretende algo y ese alguien contra quien se pretende algo. Es lo que nosotros vamos a conocer como partes. El primero, el que pretende algo, el que promueve la acción, el que promueve la demanda, es el sujeto activo, que vamos a conocer como actor o demandante. Y el contra quien se ejerce la acción es el sujeto pasivo o es el demandado. Es importante recordarles a ustedes, y ya lo hemos explicado también, que hay procesos atendiendo su función en procesos de conocimiento. ¿Cuál es el objetivo de un proceso de conocimiento? Declarar un derecho controvertido. En esos juicios de conocimiento, léase ordinario, oral o sumario, los sujetos del proceso activo o pasivo son el actor o demandante, quien se ejerce la demanda, y el demandado contra quien se ejerce. También tenemos, atendiendo a su función, procesos de ejecución, en los cuales lo que se pretende es, en palabras simples, cobrar una obligación incumplida. Técnicamente es aquel proceso por el cual se pretende hacer cumplir forzosamente una obligación incumplida. Como en este proceso hay quien ejecuta, quien plantea la ejecución y contra quien se plantea la ejecución, el nombre de los sujetos procesales varían. Uno, el sujeto activo, aquí se llama ejecutante, y el sujeto pasivo contra quien se ejecuta se llama ejecutado. El ejecutante es el acreedor, el ejecutado es el deudor. Estos aspectos para mí son muy relevantes explicarlos. Yo sé que no son difíciles de entender, pero es importante explicarlos para que nosotros tengamos una idea entonces entre quién se entabla esa relación procesal, entre ejecutante y entre ejecutado. El día de hoy, abordando los temas que vamos a abordar, principalmente en este caso en relación a los sujetos procesales, vamos a encontrar que son algunos presupuestos de validez. Por ejemplo, que quien demande tenga capacidad para demandar. Y si es el representante legal de alguien, que tenga representación para demandar. Y además de eso, que tengan legitimidad para demandar. Esos conceptos los vamos a visualizar y explicar el día de hoy. Pero es bien importante resaltar, porque el proceso, recuérdense que es un proceso privado, donde el divorcio le corresponde exclusivamente a los cónyuges, donde el cobro de daños sobre un bien le corresponde al propietario del bien, en contra de quien haya causado los daños, nadie más. Que si estamos planteando la impugnación de un testamento, pues lógicamente los futuros herederos tendrían la legitimidad para hacerlo. Si vamos a plantear un juicio interdicto para proteger una posesión, pues el que tenga la posesión tiene legitimidad para reclamar. Si vamos a cobrar una deuda, pues el típico acreedor es el que puede cobrar, y se puede cobrar del verdadero deudor, no de otros. Entonces vamos a ir explicando todos esos aspectos porque nos van a servir cuando ya nosotros estemos dentro del proceso y que trate yo de explicar los medios de defensa que nosotros podemos plantear. Pero bien, regresando al tema, entonces nosotros vamos a encontrar un sujeto activo en el juicio de conocimiento, actor o demandante, y un sujeto pasivo, demandado. En el proceso de ejecución, ejecutante y ejecutado. Ahora bien, para actuar como actor demandante o demandado, igualmente ejecutante o ejecutado, debemos de contar con una capacidad procesal. Pero ¿qué vamos a entender nosotros por capacidad? Vean, esto deviene específicamente del tema de la persona. Alguna vez voy a hablar con ustedes y lo voy a hacer tal vez en forma presencial.
Pero la palabra persona es una palabra jurídica. La palabra persona se creó como un nombre que se le da a aquel ente que es capaz de entrar en el campo del derecho, de ejercer derechos y contraer obligaciones. Por ejemplo, un animal irracional, un perro, por ejemplo, no es persona, pero un ser humano sí lo es. ¿Y por qué Mario Gordillo es persona? Pues porque la ley y la Constitución lo dicen. Dicen que un ser humano tiene personalidad desde que nace y aún antes de nacer, si nace en condiciones de viabilidad. Entonces, yo soy persona porque la ley dice que yo soy persona. Pero recuerdes igualmente que personas no solo son los seres humanos, hay personas ficticias que nosotros conocemos como personas colectivas o personas jurídicas. El Estado, las sociedades, ellos también tienen la capacidad o la aptitud para ejercer derechos y contraer obligaciones. Entonces, cuando nosotros estamos involucrados en el tema de la capacidad procesal, nos tiene que inferir un poco al tema de lo que es la persona y principalmente de la persona individual. La persona individual, desde que se le da la calidad de persona, como hemos mencionado ya, desde que se le da la calidad de persona, es un sujeto de derechos y de obligaciones. Y por ende se le da ciertos atributos. La persona tiene los siguientes atributos, dice el Código Civil. Tiene un nombre. El Código Civil nos explica qué es el nombre, cómo se conforma, etcétera, etcétera. Tiene un domicilio. El Código Civil dice que el domicilio es la sede donde una persona ejerce derecho contra. Nos habla de las clases de domicilio. Tiene un patrimonio. El Código Civil habla de un patrimonio. Tiene un estatus civil, tiene un estado civil, que no forzosamente es el término de casado y soltero, sino implica algo más grande todavía que eso. Y particularmente la persona tiene una capacidad. La capacidad no es ni más ni menos que el ejercicio de la personalidad. Hacemos una semejanza a esto. Cuando ustedes se gradúen como abogados y el decano les imponga el birrete, la esclavina, el cuellerín y la toga, a ustedes lo están vistiendo de abogados. Entonces ustedes van a ser abogados y notarios. Pero cuando ya hagan su primera escritura, cuando ya hagan su primer demanda, ustedes ya están ejerciendo. El ser humano cuando nace, del hecho de ser humano, se le da personalidad. Pero ya cuando compra algo, cuando se mete una deuda, cuando ya está ejerciendo. Eso es ya la capacidad. Y recuérdense que todo ser humano tiene capacidad, solo que la tiene limitada cuando es menor de edad. Por eso se llama capacidad de goce. Y cuando es mayor de edad, pues ya tiene otra clase de capacidad que es de ejercicio. ¿Cuál es la diferencia? En que ambas capacidades son para ejercer derechos y contraer obligaciones. Pero el que solo tiene capacidad de ejercicio, como los menores de edad o los incapacitados o declarados en estado de incapacidad o de interdicción, ellos tienen que ejercer sus derechos y obligaciones a través de un representante legal. Mientras que el que tiene capacidad de ejercicio, pues lo puede hacer por sí mismo. Mario Gordillo tiene capacidad de ejercicio. Yo puedo ir a reclamar derechos y obligaciones y adquirir derechos y obligaciones por mí mismo. Pero un menor de 5 años, un menor de 18 años, uno que tenga 15, que tenga 10, puede comprar, puede vender, podría vender. Pues con algunas limitaciones que la ley establece, pero tiene que hacerlo a través de su representante legal. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de capacidad procesal, ya hablamos de la capacidad dentro del proceso. Y dentro del proceso, toda persona puede ir a reclamar justicia. Los tribunales están abiertos para que cualquier persona pueda reclamar justicia, pero no lo pueden hacer por sí mismos los que no tengan capacidad procesal. Un menor de edad no tiene capacidad procesal porque no tiene capacidad de ejercicio. Una persona declarada en estado de interdicción no tiene capacidad procesal porque no tiene capacidad de ejercicio. Un sordomudo o una persona que no, o un ciego, pero no se pueden dar a entender de una manera indubitable, entonces tienen capacidad, no tienen capacidad de ejercicio y por ende no tienen capacidad procesal. Entonces, toda persona puede ir a ejercer derecho contra obligaciones, pero solo aquellas que tengan la capacidad de ejercicio tendrán la capacidad procesal, que significa que lo podrán hacer por sí mismo. Cuando a usted le llegue alguien menor de edad que quiere reclamar un derecho a través de una acción procesal, tendrán ustedes que llamar a su representante legal porque él no lo puede hacer, porque no tiene capacidad procesal.
Entonces, esto es bien importante. La capacidad procesal solo la tienen aquellos que pueden ejercerla por sí mismos. Y se habla de aquellos que tienen la capacidad de ejercicio. ¿Qué va a suceder si no tenemos la capacidad procesal? ¿Qué va a suceder si no tenemos la capacidad de ejercicio? Nosotros tenemos que ir a ejercer nuestra acción por quien le corresponde, y si tiene capacidad procesal, por él, por quien la tiene. Pero si no tiene capacidad procesal, tiene que ir un representante legal. Yo comentaba en la sección anterior de un caso de mi clienta que vino aquí a mi oficina y vino a exponerme su caso. Ella tenía una niña, una señorita, 30 y pico de años, que tenía el síndrome de Down. Pero la señorita, pese a tener el síndrome de Down, hay unos síndromes de Down de distinta naturaleza, diría yo, o de distinta gravedad. Este para mí era muy grave, en el sentido que la niña, a la edad que tenía, no se podía comunicar, ella no podía hablar, era un poquito sorda y un poquito ciega. Y entonces había que pedir alimentos para la niña porque el padre nunca le había dado alimentos. Ella podía reclamar alimentos, pero no lo puede hacer por sí misma. Y la madre tampoco lo podía hacer en nombre de ella porque ella ya era mayor de edad y no estaba declarada en estado de incapacidad. Pero sí no tenía una capacidad una capacidad procesal. Yo hubiera presentado la demanda y el juez me la cita, ¿cómo hago yo para que esté en una audiencia, etcétera, etcétera? Entonces, lo que tuvimos que hacer es iniciar un proceso para declarar su incapacidad. Unas diligencias voluntarias, son de los procesos que están en el libro cuarto, procesos especiales de la declaratoria de incapacidad. Y ya declarada la incapacidad, se le declara incapacidad, le nombra a un representante legal, que si tiene padres serán sus padres, y si no los tiene serán sus tutores. Entonces, aquí actúa una representación. Si ustedes en el proceso, dentro del transcurso de su venir en el ejercicio de la profesión, ustedes plantean una demanda por un menor de edad, lo seguro es que la otra parte se defienda y le alegue que el menor de edad no tiene capacidad procesal o capacidad legal, y por consiguiente le presente una defensa aduciendo que él no puede participar por sí solo porque no adolece de capacidad procesal. Y lo mismo si se demanda a un menor de edad, no se hace a través de un instrumento legal, pues también se puede alegar la falta de capacidad legal del demandado. Entonces, es bien importante explicar estos aspectos de esta manera, porque ustedes sabrán que un presupuesto procesal de validez es que cuando presenten la demanda, lo haga quien tenga capacidad procesal para hacerlo. Y sería todo mayor de edad que no ha perdido su capacidad de ejercicio para poder actuar por sí mismo. ¿Qué sucede si es un menor de edad o es un incapacitado? Entonces surge la representación legal. Al menor de edad puede ir a un tribunal y presentarse en un tribunal, pero no él, su padre, en representación de él, en ejercicio de la patria potestad. O el tutor en representación de ese menor que no tiene padres, en ejercicio de la tutela. Entonces aparece una representación legal. Y cuando yo hablo de representación es que quien comparece dentro del juicio, o ya sea como sujeto activo o sujeto pasivo, no es el titular, sino es quien lo representa. Y se puede actuar con representación. Usted que me está escuchando, si usted no quiere ir a un juzgado, porque no quiere ejercer, usted no quiere comparecer, porque no le interesa, no quiere ir a las audiencias, no quiere estar, usted puede nombrar un mandatario, es un representante legal. Si es un menor de edad, están quienes son sus representantes legales conforme a la ley. Si es una institución orgánica, una ficticia, hay sus representantes legales. Entonces todos ellos no comparecen a través de la persona que tiene capacidad procesal, sino a través de su representante. Y reitero, y aclaro un poco más lo que aquí iba a decir, es un presupuesto procesal de validez que sea quien le corresponde la representación. De un menor de edad no podría ir el abuelito a representarlo si no es el tutor, ni menos en ejercicio de la patria potestad porque no es el padre, ni el tío, ni el hermano. Tiene que ser el padre o el tutor, por ejemplo. Y en una entidad ficticia, quien dice sus estatutos, que es el representante legal. Si dice que es el presidente del Consejo de Administración, será él. Pero si dice que es el presidente del Consejo de Administración y comparece un subgerente, se lo van a decir que no. Y vayamos un poquito más lejos, o iría tal vez más cerca, el Estado. El Estado de Guatemala es una persona jurídica con derechos y obligaciones, actúa dentro del campo del derecho privado. El Estado de Guatemala alquila casas
alquila y hace contratos de arrendamientos, se obliga a pagar rentas, etcétera, etcétera. Pero lo hace a través de su representante legal. ¿Y quién es el representante legal del Estado? Como lo vamos a ver en unos minutos, pues el Procurador General de la Nación. Entonces, la representación legal es bien importante como un elemento fundamental dentro de un proceso. Su incumplimiento también permite a la otra parte plantear una defensa, alegando el incumplimiento de esa representación legal. Vamos a encontrar dos clases de representación, una legítima y una orgánica. La legítima se da de las personas individuales, los seres humanos. Un ser humano, persona individual, quiere ejercer derechos y contraer obligaciones, no carece de capacidad procesal, no puede actuar por sí sola en el juicio, entonces es necesario que es representado. ¿De quién estoy hablando yo? Para empezar, estoy hablando, por ejemplo, de los menores de edad y los incapacitados, pero vamos a hablar de algo hasta que a usted le podría parecer difícil, porque lógicamente no lo entiende, pero aquí lo van a entender bien. En el caso de los muertos o los ausentes. La representación orgánica, distinta a la de las personas individuales, es la que le corresponde a las personas ficticias o colectivas, el Estado, las sociedades mercantiles, las asociaciones, las fundaciones, las entidades autónomas, porque ellas actúan también en campo del derecho. Pero por ser entes ficticios, no hay alguien ficticio que lo vaya a representar, sino deben ser representadas por una persona individual. La que dice su estatuto, la que dice la ley, la que dice quien diga la ley o sus estatutos fundamentalmente. Entonces, la representación orgánica le corresponde a las instituciones o personas ficticias. ¿Cuál es la representación legítima de las personas individuales? Aquí voy a dar algunos ejemplos. Puede ser más amplio, puede suceder cualquier otro. Pero es importante, y como les decía hace unos minutos, es un presupuesto de validez que esa representación en juicio se cumpla con las disposiciones que la ley dice para representar en juicio. Si yo, Mario Gordillo, voy a representar en juicio a mi hija, pero yo no llevo un mandato, sino llevo una cartita, pipiripau, me van a plantear de defensa que yo no tengo la representación. O si yo, Mario Gordillo, aduzco que soy representante, pero no tengo la representación, me van a pelear que no tengo la representación. Es un elemento importante que si ustedes van a ejercer un proceso a través de una representación, sea a quien le corresponde la representación, primero, a quien le corresponde la representación, y segundo, que el documento que contenga esa representación, pues sea el verdadero, sea el legítimo, sea el que corresponde. De eso hablaré en unos minutos. Entonces, de los menores de edad o incapacitados, aparece la patria potestad. Y esta institución ustedes ya la conocen, pero se las voy a recordar. La patria potestad es una institución que en cierta forma faculta, da derecho u obliga a los padres a poder cuidar a sus hijos, un punto, administrar sus bienes, dos, y fundamentalmente, para efectos de esta explicación, representarlo legalmente. ¿Quién representa a un menor de edad? Sus padres. ¿Por qué? Porque eso dice la patria potestad. Es uno de los atributos de la patria potestad, la representación legal. Entonces, los padres representan a los hijos a través de la patria potestad. ¿Qué sucede si no hay padres? Los padres fallecieron, los padres no pueden ejercer la patria potestad porque fueron separados, porque la perdieron, no sé. Entonces aparece otra institución que sustituye la patria potestad, pero con los mismos objetivos, y se llama tutela. Entonces, el tutor o el protutor son representantes de los menores de edad que no tienen padres o que no están bajo la patria potestad. Entonces, hay un menor que no tiene patria potestad, se le nombra un tutor, que es quien lo va a representar, quien lo va a cuidar y quien le va a administrar sus bienes. Entonces, dos figuras para representar a los menores de edad o incapacitados: la patria potestad y, a falta de ella, la tutela. Así se va a representar. Hablando un poco de la tutela, en algún momento hablé con ustedes en una clase física, la tutela puede ser tutela testamentaria, tutela legítima, tutela judicial, hay tutela legal, hay tutela
específica, tutela especial, pero los principales son la tutela testamentaria, que es la que se deja en el testamento por los padres hacia sus hijos menores de edad. La tutela legítima, que es que cuando no hay tutela testamentaria le corresponde a los parientes en orden. Primero los padres, los abuelos maternos, perdón, paternos, luego maternos, luego abuelas, luego tíos, luego hermanos, etcétera. Y la tutela judicial, que a falta de tutela legítima y tutela testamentaria, pues la nombra el juez. Siempre va a haber un tutor. Pero ¿qué sucedería si en una representación de un menor de edad compareciera el abuelo diciendo que comparece en su representación pero nunca ha sido nombrado tutor? Entonces ahí hay una falta de representación. Y si efectivamente fue nombrado tutor, pero no lleva el documento que acredita fehacientemente que es el tutor, que debería ser el nombramiento que le da el juez y el acta de discernimiento que le da el juez, y no la lleva, entonces también hay una falta de representación. Entonces usted va a hacer una representación, tiene que ser quien de conformidad con la ley debe representar y acompañando el documento que justifica legalmente esa representación. Si no la hay una defensa que puede plantear la otra parte que se va a llamar la excepción previa de falta de personería. Si no hay capacidad legal, la defensa es excepción previa de falta de capacidad legal. Si no hay representación, la excepción previa se llama excepción previa de falta de personería. Los ausentes también tienen representantes. Cuando un ausente no está en su domicilio, una persona se fue a los Estados Unidos o simplemente desapareció y no sabemos dónde está, entonces la representación le corresponde al defensor judicial, que es el que se nombre en las diligencias de ausencia, o al guardador de los bienes, que se nombra en las mismas diligencias, pero cuando se está buscando la declaratoria de muerte presunta, o los parientes, ya cuando ha sido declarada la muerte presunta, y en algunos casos, pues el ausente no está, pero dejó un mandatario o submandatario. Entonces, el mandatario, el guardador, el pariente, o fundamentalmente el defensor judicial es que representa al ausente. ¿Quieren demandar a ustedes a alguien que está en los Estados Unidos? No saben dónde vive, en qué estado. Siguen una diligencia de ausencia, nombran a un defensor judicial y a él le presentan la demanda y él es el que está obligado a defender al ausente. Esa es una clase de representación. Y otra clase de representación, que era la que yo les decía a ustedes, que de repente ustedes dicen, bueno, ¿y esto por qué surge? Es la representación del muerto o de la mortual. Miren, las obligaciones y los derechos no terminan con la muerte. Una persona que es acreedora de varias deudas y se muere, no termina con ella. Puede reclamar. Claro, no lo va a reclamar él, lo va a reclamar su representante legal. Y si la demanda hay que plantearla en contra de un muerto, ustedes, alguien les debía dinero, se murió, y ustedes quieren demandarlo, no pueden demandar a los hijos ni a la hermana, porque habría falta de legitimidad, tiene que demandar al muerto. Entonces hay que iniciar un proceso de muda mortual, un proceso sucesorio, intestado testamentario, y nombrar dentro de ese proceso un administrador, que se llama administrador de la mortual, que el juez es el que nombra y lo faculta para contestar demandas y plantear demandas. A veces en los testamentos hay un albacea, que es el ejecutor testamentario, y entonces a él le corresponde esa representación. Entonces, ustedes quieren demandar a un muerto, demandan al albacea, si es que hay albacea, y si no, al administrador de la mortual. Ellos son los legitimados, los verdaderos representantes de los muertos. En relación a la representación orgánica, la que le corresponde a los órganos, encontramos entonces que eso se refiere a personas jurídicas o personas morales o ficticias. Ellos no van a actuar porque por son ficticias, no pueden ir ellos de forma ficticia a representarnos dentro de un proceso. Entonces normalmente ellas se van a materializar o se van a identificar a través de una persona individual. Entonces hay distintas personas, por ejemplo, el Estado es una persona jurídica, puede adquirir derechos contra obligaciones, puede ejercer demandas, se le puede demandar, pero ¿quién es el representante legal del Estado? La Constitución Política dice que es el Procurador General de la Nación. Entonces será el Procurador quien debe comparecer en representación del Estado, ejerciendo las demandas e inclusive contestándolas. De las entidades autónomas, como la Universidad de San Carlos, como el ICS, que son algunos ejemplos muy claros de autonomía, acá la ley orgánica de la universidad, la ley orgánica del ICS dice quién es su representante legal. Si ustedes leen la ley orgánica de la universidad, encontrarán que el representante legal es el rector, nadie más. Y si leen la del ICS, encontrarán que el presidente de la junta directiva o el gerente
también son representantes legales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y en las entidades de carácter privado, como las sociedades mercantiles, las fundaciones, normalmente los estatutos dicen quiénes lo son, pero como regla general, en las sociedades mercantiles es un administrador, los que forman el consejo de administración, o el administrador único, si es solo uno, o los gerentes son los que representan a esas entidades. Y por supuesto, eso se materializa en una persona física, ¿verdad? Quien sea el presidente de la Junta Directiva del ICS es la persona física que puede comparecer o puede delegar. El procurador es una persona física que puede comparecer o puede delegar. Y lo mismo, pues, el rector o el administrador de una sociedad anónima. Muy distinto es tener capacidad procesal. Mario Gordillo yo tengo capacidad procesal. Y si yo actuara como mandatario de mi hija y presento el mandato, tendría la representación. Tendría una capacidad procesal porque soy mayor de edad y tengo una representación. Pero eso no es lo mismo que la legitimación. Es una cosa muy distinta. Ya dije, que si alguien no tiene capacidad procesal, la defensa de la otra parte va a ser plantear una excepción previa de falta de capacidad legal. Si yo no tengo la representación, la otra parte va a poder plantear una excepción previa de falta de personería. Pero si yo no tengo la legitimación, entonces también hay una defensa. ¿Pero qué es la legitimación? El diccionario de la Real Academia Española dice que es una aptitud personal para poder actuar como parte activa o pasiva en un proceso determinado por la relación en que se encuentra la persona con el objeto del litigio. Mire, la legitimación es un derecho que tenemos de actuar dentro de un asunto porque hay un interés personal o propio. Decía hace unos minutos, un divorcio, están legitimados los cónyuges, nadie más. En un juicio de daños y perjuicios están legitimados el propietario del bien dañado y la persona que ocasionó los daños, nadie más. En un juicio de paternidad y filiación estaría legitimado la persona que pide la paternidad, que es el niño, el hijo, o la madre, lo dice la ley, cualquiera de los dos, en contra del presunto padre, nadie más. O sea, no va a venir la abuelita a plantear la paternidad de su nieto porque la ley no le permite a ella, no tiene legitimidad. No va a venir la suegra a plantear el divorcio de su hija porque ella no tiene legitimidad. Y no va a venir el papá del dueño del carro a pedir los daños porque no tiene legitimidad. La legitimidad es esa facultad que tenemos para actuar. Acuérdense que el proceso civil está resolviendo un asunto privado y ese asunto privado le corresponde a una o dos personas a lo mucho. Vamos a tener una legitimación activa cuando es el actor, la persona que le corresponde el derecho de ejercitar algo que es suyo. El contrayente varón, el cónyuge varón, puede plantear, está legitimado plantear el divorcio si la mujer le dio motivo a la causal. Él puede plantear el divorcio, tiene legitimación activa porque lo puede hacer, no lo puede hacer nadie más. Y hay legitimación pasiva cuando se demanda quien debe demandarse, la persona que es la responsable de cumplir con la obligación que corresponda. Entonces, yo voy a demandar el divorcio, no se lo voy a mandar a mi suegra, se lo voy a mandar a mi esposa, a mi cónyuge. Yo voy a pedir daños, no voy a cobrárselos al hermano del que los ocasionó, tengo que cobrárselos a quien los ocasionó. Estoy dando algunos ejemplos para entender. ¿Y qué sucede si yo no tengo legitimidad? ¿Qué sucede si mi suegra es la que demanda el divorcio? Si el papá del dueño del carro es el que demanda los daños y no están legitimados. Pues esto permite, en cierta forma, también una defensa que vamos a conocer cuando hablemos de las excepciones previas como la excepción previa de falta de personalidad. El Código Procesal Civil en relación a la legitimidad activa dice que nadie puede ejercer dentro del proceso en nombre propio un derecho ajeno. Yo tengo que ir a ejercer un derecho propio, no un derecho ajeno. Y como decía hace unos segundos, esta falta de legitimidad, esa falta de derecho de la persona que va a demandar, permite plantear por la parte contraria la excepción de falta de personalidad. Eso lo vamos a entender mejor, reitero, cuando hablemos de las excepciones previas que estaremos hablando ya después del examen.
Los procesos se caracterizan normalmente por tener dos partes, un sujeto activo, un sujeto pasivo, o un actor y un demandante y un demandado, o un ejecutante o un ejecutado. Normalmente así es. Nunca vamos a encontrar un proceso contencioso solo con un actor sin demandante. Proceso contencioso, dos, en polos opuestos, sujeto activo, sujeto pasivo. Tienen intereses contrapuestos, uno reclama y el otro no está de acuerdo con eso. Ahora, puede suceder que en ese proceso no haya solo un sujeto activo, sino hayan varios sujetos activos en contra de un solo sujeto pasivo. O haya un solo sujeto activo en contra de varios sujetos pasivos. O haya varios sujetos activos en contra de varios sujetos pasivos. En palabras más coloquiales, haya un actor contra varios demandados, o varios actores en contra de un solo demandado, o varios actores contra varios demandados. Cuando aparece esa figura, aparece la institución del litisconsorcio. Es un consorcio en el litigio. Entonces, tenemos más de un actor o tenemos más de un demandado, tenemos entonces una litisconsorcio. Esa figura de litisconsorcio se va a dar en esa situación. Entonces, en este proceso, va a haber litisconsorcio cuando en un proceso hay varios actores o varios demandados. Insisto, todos están unidos porque tiene como objetivo primero la economía procesal y que la pretensión se resuelva en una sola sentencia. A mí 5 personas me deben 1.000.000 de quetzales, un mancomunado solidario, yo podría presentar 5 demandas en contra del primer actor, 2, 3 y 4, son solidarios. Pero yo presento una sola en contra de los 5, una litisconsorcio, y en este caso pues es un litisconsorcio pasivo, porque los demandados son varios. Y viceversa, si un solo deudor nos debe a nosotros, a 2 o 3 acreedores, la misma deuda, y cada uno podría presentar una demanda, pues la presentamos juntos porque al final estamos esperando la misma sentencia. Entonces se llama litisconsorcio. Si son varios actores, activo, son varios deudores, pasivo, y si son ambos deudores y de acreedores, es mixto. Tal y como lo vamos a explicar en unos segunditos. También vamos a hablar de un litisconsorcio facultativo o necesario. Entonces va a ser litisconsorcio activo cuando hay varios actores y un solo deudor, litisconsorcio pasivo, un solo acreedor y varios deudores, y litisconsorcio mixto, varios acreedores y varios deudores, o varios actores y varios demandados. Palabra más técnica, no es acreedor y deudor, sino varios actores o demandantes y varios demandados, o varios ejecutantes o varios ejecutados. Este litisconsorcio, esa forma de unirse varios actores contra varios demandados, puede ser facultativo, es decir, voluntario, o necesario. Si surge de la plena voluntad de las partes de unirse, es facultativo, y si es necesario que estén presentes todos porque la naturaleza de la relación lo exige, será necesario. Entonces, el primero facultativo depende de la voluntad de quienes participan en la pretensión, se unen en forma voluntaria. Y en el caso del necesario, pues es fundamental llamar a esta persona más dentro del proceso, porque el proceso a la hora de resolver le puede afectar y va a tener efectos la sentencia sobre derechos de él. El Código Procesal Civil en el artículo 54 habla del litisconsorcio facultativo, dice: cuando varias partes pueden demandar o ser demandados en el mismo proceso, cuando entre las causas que se promueven existe conexión por razón de objeto de litis o de que dependan, o bien cuando la decisión dependa total o parcialmente de la resolución de cuestiones idénticas, hablamos de un litisconsorcio facultativo. El necesario es porque la ley así lo exige. Hay que demandar a varios deudores o varios acreedores deben demandar en forma conjunta para resolver todo y hay que emplazarlos a todos. Esta disposición de esto está en el Código Procesal Civil, en el artículo 53, y dice: cuando la decisión no pueda pronunciarse más que en relación a varias partes, estas deben demandar o ser demandadas en el mismo proceso, y si así no fuera, les emplazarán dentro del término perentorio. Entonces, esto es el litisconsorcio pasivo, activo, mixto, facultativo o necesario. Hay una figura también importante que es el tercero. Muchas veces el proceso inicia entre un actor y un demandado. Y en el ínterin del proceso se hace necesario llamar a alguien o alguien comparece dentro del proceso
porque tiene un interés dentro del proceso. Él nunca fue emplazado, pero él tiene interés en el proceso y lo llaman o concurre voluntariamente. Eso es el tercero procesal. Le interesa estar dentro del proceso porque la sentencia que se va a resolver le puede ayudar o puede perjudicar. Entonces, en primer lugar, es importante, tiene que tener legitimidad, no es cualquier persona, alguna legitimidad. Por ejemplo, yo demando al que me ocasionó los daños y el piloto quiere participar también porque él no quiere que salga perjudicado a la hora de la sentencia. Entonces, él no fue citado ni emplazado, pero él comparece como tercero o lo llamamos como tercero ya después de haberse iniciado el proceso. Es un tercero. Y por supuesto, debe de participar si tiene la legitimación y el derecho que él aduce tener. Esto vamos a conocerlo nosotros como intervención de terceros o tercerías. Así se llama la figura dentro del proceso. Normalmente se le mandan, lo van a encontrar ustedes en el código más como tercerías. Y esta incorporación de las tercerías puede ser también en forma voluntaria o a instancia de parte, ya sea que la persona comparezca porque quiere participar, está legitimada, hay un derecho que quiere alegar dentro del proceso y se involucra voluntariamente, o porque una de las partes estime que es necesario hacerlo llamar y comparecer dentro del proceso porque le va a afectar el resultado de esta decisión. Un ejemplo de esta instancia de parte normalmente sucede cuando se está alegando, por ejemplo, la falsedad de una escritura pública y solo de una compraventa, por ejemplo, y el presunto vendedor que aduce que él no firmó la escritura demanda al comprador, pero nunca llaman al notario. Y la sentencia dentro de ese proceso puede traer como consecuencias penales inclusive para el notario. Entonces puede ser que el notario en algún momento quiera participar voluntariamente, que entonces sería una participación voluntaria de él, o puede hacer que una de las partes decida llamar al notario como tercero porque la sentencia le va a afectar. Entonces puede ser en forma voluntaria o a instancia de parte. Esta es la voluntaria, cuando la persona está enterada de la litis y se une en forma espontánea. Quiere que sus intereses también queden tutelados y él no está dentro del proceso y por eso está compareciendo en forma voluntaria. Estas tercerías voluntarias pueden ser de dos clases, ustedes la van a encontrar. Hay tercerías coadyuvantes y tercerías excluyentes. Como su nombre lo indica, el coadyuvante es el que coadyuva a una de las partes y el excluyente es el que excluye un derecho que se está alegando y que no le corresponde al proceso. Voy a tratar de explicarlo. En la tercería coadyuvante, el tercero comparece porque quiere colaborar con una de las partes, el sujeto pasivo activo, actor o demandado, y por ende fortalece el derecho de ellos, alega a favor de ellos, demuestra a favor de una de las partes, porque le interesa que la sentencia favorezca a esa parte porque indirectamente le favorece a él. Esa es una tercería coadyuvante. Esta persona, insisto, comparece, estoy hablando del ejemplo del notario, que comparece apoyando al demandado porque quiere que se declare que la escritura no es falsa, porque le perjudica si se declara falsa, por ejemplo. Entonces, es una tercería coadyuvante, la de la participación del notario en esto, coadyuvando, por supuesto, en la persona del demandado. La excluyente, lo que hace el tercero es valer una pretensión excluyente dentro del derecho sustancial. Esto, un ejemplo típico que se da mucho en el proceso civil, se da cuando se promueve una demanda entre A y B, A en contra de B, y se embarga un bien inmueble, por ejemplo, que aparentemente era de B, pero no, sucede que era de C, ya se había vendido. Entonces A y B están peleando, hay un bien en medio y ese bien ni es de A ni es de B, sino es de C, que no tiene nada que ver en el juicio, sino ya había comprado hace rato, hace tiempo. Y entonces él comparece como tercero excluyente solicitando que se excluya dentro del proceso ese derecho que se está discutiendo sobre un bien que no le corresponde al proceso, sino es de él. Se llama tercería excluyente y en el caso del dominio, tercería excluyente de dominio. Por último, pues la intervención a instancia de parte, como mencionaba hace unos minutos, no surge por voluntad de las partes, sino porque son los terceros son las partes los que llaman al tercero a participar dentro del proceso por una causa que al final lo consideran común y que pues pretenden que al final de cuentas, en el momento de decidir, no le vaya a afectar al tercero o le afecte al tercero. Entonces, eso se llama tercerías. Bueno,
Muy en síntesis, estoy hablando de los sujetos del proceso. He dicho que hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. En otras palabras, un actor o demandante y un demandado, o un ejecutante y un ejecutado, depende de la clase de proceso que hay. Mencioné que para ser sujeto del proceso hay que tener capacidad procesal y esa solo la tienen los que tienen capacidad de ejercicio. Los que no tienen capacidad de ejercicio no tendrían capacidad procesal y deberían de actuar por representación. Hablé que también se puede actuar a través de representación. Hay una representación legítima, la tienen las personas individuales y normalmente las personas incapacitadas o menores de edad o personas que están sordomudas o son ciegas y no se pueden dar a entender. Entonces tienen que actuar a través de un representante legal. En el caso de los menores de edad y los incapacitados, ya dije que son los padres, ejerció la patria potestad y a falta de padre los tutores. Pero también hay representación de personas individuales ausentes, que lo representan los defensores judiciales, la ley así lo dice, y la representación, por ejemplo, de los muertos, que lo representa el administrador de la mortuaria. La representación de los vivos con capacidad procesal se puede hacer a través de un mandato. Simplemente yo otorgo un mandato porque yo no quiero comparecer en el juicio, sino que sea mi mandatario. Esa es una representación. Alguien que comparece en nombre de otro, representándolo. ¿Qué requisitos se requiere de esa representación? Que sea el que la ley dice que debe representar uno y que el título que acompañe el concepto de representación sea el documento idóneo para acreditar esa representación. Si no hay representación, la otra parte va a alegar a través de la falta de la excepción previa, la falta de personería. Si no hay capacidad legal, la otra parte puede alegar a través de una excepción previa la falta de capacidad legal. Y por último, pues hay una legitimación. La legitimación es esa facultad que tiene una persona de poder ejercer por sí mismo un derecho propio. No podemos ejercer un derecho ajeno, es un derecho propio, entonces se nos permite participar porque el derecho nos pertenece a nosotros. Si no nos pertenece a nosotros, no podemos ir a ejercerlo, y si fuera eso, pues tendríamos falta de legitimidad, que en la defensa sería una falta de personalidad. Dije también que hay un litis consorcio cuando dentro de un proceso hay pluralidad de actores o pluralidad de demandados. Es activo cuando hay varios actores, un solo demandado. Es pasivo cuando hay varios deudores, un solo actor. Y es mixto cuando hay varios actores y varios demandados. También dije que ese litis consorcio puede ser necesario o puede ser voluntario. Y también hablamos del tercero o de las tercerías. Eso es lo que hemos platicado el día de hoy. Con esto relativamente concluimos este tema que va a ser objeto de evaluación para el próximo jueves, no pasado mañana, sino la semana siguiente. Y ahora los dejo en el uso de la palabra si hay alguna duda, alguna inquietud que quiera que yo los pueda resolver. Tenemos 66 participantes. ¿Alguien que tenga alguna inquietud? Gracias, Shailene, por favor. Yolik, buenas tardes. Perdón, solo no me quedó claro realmente lo de la tercería excluyente. O sea, no lo entendí muy bien. Ok, Shailene, con ejemplos nos vamos a entender mejor. Yo estoy promoviendo una demanda en contra de, veo que a la par suya está Iris, una demanda en contra de Iris por una deuda. Y entonces a mí se me ocurre embargarle a Iris la casa donde vive, que originalmente yo comprobé que era de Iris y decretó el embargo. ¿Qué si sucede que Iris esa casa la había vendido hace 2 meses a usted? Y la dueña de la casa es usted. Pero yo ya tengo una demanda planteada en contra de Iris y embargado un bien de Iris. Ese bien me va a servir a mí para pagar la deuda de Iris. Pero el bien no es de Iris, es suyo. Usted no tiene nada que ver en el asunto porque usted ni es acreedora ni deudora, pero el bien que está embargado es el suyo. Entonces usted comparece como tercero excluyente solicitando se excluya ese bien del embargo porque no le pertenece a ninguno de los sujetos, principalmente el sujeto pasivo. Y usted plantea y comparece como tercero solicitando se excluya ese derecho que se está discutiendo ahí por no ser parte del proceso, sino pertenecerle a usted. Esto entonces sería excluyente de dominio. Listo, Lick, claro. Gracias. Vaya, Shelly. ¿Alguien más? Bueno, ok. Jueves a la misma hora vamos a hablar sobre el proceso cautelar, el jueves. Y esa clase va a ser todavía objeto de evaluación para el examen de la otra semana. Tengan una feliz tarde. Nos vemos. Feliz tarde, licenciado.